Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Únicamente vamos a tomar este texto en la predicación del día de hoy, porque es el texto donde se centra nuestro Señor Jesucristo, es el texto donde se está centrando en el inicio, el desarrollo textual de Lucas. Si ustedes pueden ver gramaticalmente, Lucas está sentando ahí el diálogo de los discípulos con nuestro Señor Jesucristo, y es donde está presentando el tema del libro. El tema de Hechos de los Apóstoles está presentado en el versículo número 8 del primer capítulo. Si bien hemos dicho que algunas personas le nombran como los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está haciendo la obra, y vemos, o vamos a estar viendo en el transcurso de todo el libro de los hechos, que bien de lo que se habla es del testimonio que las personas que verdaderamente han sido selladas por el Espíritu de Dios dan acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lo vamos a ver en todo el libro de los Hechos, porque los apóstoles son perseguidos, porque los apóstoles son encarcelados, porque hay muerte, porque le dan muerte a Esteban, porque para qué son los viajes misioneros. Es decir, todo esto derrumbaría un sistema neoevangélico. Cuando estoy diciendo todo esto, toda la exposición del libro de los Hechos destruiría por completo aquel concepto neoevangélico, en el sentido de ¿para qué está la iglesia? ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿Tú qué tienes en el corazón con respecto a la iglesia, a lo que vienes a hacer el día de hoy en el día del Señor? Todo el libro de los Hechos está saturado de hombres y mujeres que dieron testimonio, que fueron testigos. De hecho, la palabra en griego koiné que se está ocupando para ser testigos es bastante importante, que es martirios. Son mártires que dan testimonio hasta la muerte de lo que sucedió en la cruz del Calvario, y lo vamos a ver en la redacción de la Escritura. Pero bien, nos centramos en el libro de los Hechos, y lo vamos a ver posteriormente. El libro de los Hechos está prácticamente plasmado de lo que la iglesia hace en esta tierra, y es dar testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Quiten ese testimonio, quiten ese evangelismo, ¿y qué les queda del libro de los Hechos? No les queda absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos plasma la labor de la iglesia del Señor. Y cuando estoy hablando de la labor de la iglesia del Señor, en esta ocasión no me estoy ni siquiera refiriendo o haciendo énfasis en nuestra iglesia local. Estoy haciendo énfasis de las personas que verdaderamente han sido selladas con el Espíritu Santo de la promesa. Estoy hablando de las personas que verdaderamente han sido redimidas, las cuales, y lo vamos a ver, vamos a tener tiempo para verlo, no les importa nada sino testificar acerca de nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que en el siglo XXI, tanto en esta iglesia local como en otras iglesias, es un texto que confronta nuestra vida como cristianos, porque es la evidencia clara de la holgazanería de la iglesia. El Señor nos ha dado un mandato, y ese mandato, según el mismo texto, está respaldado bajo el poder, usando en el griego koiné la palabra dunamis, ¿sí? Bajo el poder
de ser testigos, gracias al Espíritu Santo, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora bien, con esta breve introducción, yo quiero mencionar, antes de empezar con el sermón, algunas cuestiones que son necesarias ir trayendo en base a lo redactado en el libro de los Hechos, para posteriormente tener más argumentos a fin de tener una comprensión histórica de la iglesia primitiva según fue desarrollándose y según los mismos mandatos. Estamos viendo aquí en la presentación del libro de Lucas. Cuando yo estoy diciendo en la presentación, estoy hablando de la temática del libro. Aquí en el versículo 8, como lo dije anteriormente, empieza la temática del libro, que es la predicación del Evangelio. Es un libro histórico. Imaginemos que ustedes son budistas, son agnósticos, no sé qué religión estuviesen profesando, y les entregan el libro de los Hechos como un libro histórico. Y vayamos más lejos con la blasfemia. Imaginemos que el cristianismo no es tan popular, porque vaya que lo es popular. Por alguna otra razón, el cristianismo es bastante popular, pero vayamos más lejos con la blasfemia e imaginemos que el cristianismo no es tan popular, hablando en términos terrenales, mundanos, religiosamente hablando, y te entregan el libro de los Hechos. Te están entregando un libro histórico donde tú vas a ver cómo los seguidores de aquel que fue crucificado predicaron una doctrina. Cuando estamos hablando de discipular y predicar una doctrina, estamos hablando de que predicaron las enseñanzas mismas de nuestro Señor Jesucristo, y eso mismo compete a Él, o lo compete a Él como Salvador. Te están entregando un documento donde tú vas a ver cómo la iglesia, estos hombres que siguieron a Jesús, empezaron a predicar el Evangelio. ¿Cómo es que empezaron a vivir? En este caso, bueno, se empiezan a ver los milagros, se empiezan a ver los prodigios, los portentos que Dios soberanamente permitió que fuesen visibles para testificar la autenticidad de su palabra. Y lo vamos a estar viendo progresivamente, y cómo posteriormente aquello empieza a menguar. Estoy hablando de los milagros, no estoy hablando de la predicación del Evangelio, porque toda la iglesia siguió predicando, y la prueba tangible que estoy diciendo de esto es que ustedes están aquí, y tenemos muchísimas iglesias que predican a Cristo, a pesar de ser voy a verme otra vez terrenal, una religión bastante cuestionada y perseguida, pero que nunca se ha logrado refutar por los hechos palpables. Por algo se llama el libro de los Hechos, por los hechos palpables de lo que dieron testimonio, es decir, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un paralelo con el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay una promesa, pero el paralelo está en el momento en que ellos reciben el poder de nuestro Señor, el poder del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo recibe o fue bautizado con el Espíritu Santo, recibe el poder del Espíritu Santo en su ministerio terrenal antes de ir al desierto, antes de ser tentado por Satanás, y eso lo ven en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 4, ustedes van a ver la tentación, ustedes van a ver la prueba en el desierto. Bueno, hay algo similar en el sentido literal de la palabra, que aquí hay una promesa para los discípulos, una poderosa promesa para ser testigos, pero que está directamente avalada por el Espíritu Santo. Una persona sin el Espíritu Santo no puede, absolutamente no puede ser testigo, no puede dar testimonio, ¿no? Y lo vemos en una iglesia apóstata donde no te hablan de Jesucristo.
¿sí? Te pueden hablar de un plan maravilloso para tu vida, te pueden hablar y te pueden decir que Dios puede hacer grandes cosas y te pueden mencionar muchísimas cosas terrenales, pero nunca te van a hablar el verdadero evangelio. Ahora bien, hay un pasaje paralelo en esto que estamos hablando. Estoy dando estos pequeños datos para que ustedes los tengan en cuenta antes de empezar la plenaria o la predicación en la cual yo quiero envolver el versículo a tratar, que es el versículo 8. Pero si ustedes se dan cuenta, en Juan el capítulo 20, versículo 21 al versículo 22, donde dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y en el versículo 22 dice: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora bien, recordemos que lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos en el capítulo 15 del versículo 26 del Evangelio según San Juan, acerca de algo que dieron ellos o constaron ellos en todo su ministerio de lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho. Escrito está: cuando venga el Consolador, que yo os envío del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el que Él les dará testimonio acerca de mí. Con esto también podemos ver, claro está, que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza alterna, es la tercera persona de la Trinidad. Y bien, está el mandato directo de ser testigos, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, los discípulos lo hicieron de tal forma, como lo he dicho antes, que vamos a ver el libro de los Hechos plasmados de la evangelización, de la proclamación del glorioso evangelio de la gracia. Y si bien tenemos una de las cartas que fueron de las últimas en haberse escrito inspiradamente, Juan el apóstol en su primera carta, al iniciar, dice, porque las cartas de Juan fueron unas de las últimas en escribirse, Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos ¿qué? Oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante ¿a quién? Al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, ¿y qué? Y testificamos, damos testimonio y nos anunciamos, y os anunciamos la vida eterna, el cual estaba con el Padre, ¿y qué? Y se nos manifestó. Lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo. Bueno, el apóstol Juan está iniciando su carta acerca de este testimonio que nos ha sido mandado dar acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan empieza hablando de eso, a lo cual somos enviados a testificar. Y cuando estoy refiriendo somos enviados, claramente estoy hablando de esas personas que han sido selladas con el Santo Espíritu de la promesa. Habiendo recalcado estas cosas de una forma tan sencilla para llevarlas en la exposición del día de hoy y que ustedes la tengan consciente en el desarrollo del libro de los Hechos, voy a empezar con la plenaria en el versículo 8, le vuelvo a dar lectura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, posteriormente en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como dato nada más, antes, hay muchos datos aquí maravillosos, pero no nos podemos pasar hablando de ello. Pero como un dato maravilloso, bueno, nosotros recordamos que el libro o el Evangelio según Lucas narra dentro del ministerio al terminar de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, y vemos como Lucas en el libro de los Hechos termina, como hoy leímos en el apóstol
el apóstol Pablo predicando en Roma, que en esos tiempos pues era la metrópolis o la capital más aglomerada, ¿no? Y bueno, por eso el dato maravilloso dentro de esto que estamos detallando. Bien, como lo dije anteriormente, hay dos palabras que tienen que llamar su atención únicamente el día de hoy en esta exposición. ¿Y por qué digo únicamente? Porque es lo que vamos a estar, o en lo que vamos a estar partiendo la plenaria del día de hoy. La primera, como ya lo mencioné anteriormente, es en el griego koiné, poder, que es dunamis, que en esta ocasión se está utilizando como capacidad. Recibiréis poder, recibiréis capacidad, recibiréis fuerza, recibiréis potestad, recibiréis eficacia. La palabra capacidad yo creo que es la más adecuada dentro del entendimiento. Si queremos hacer una breve traducción o un paráfrasis, cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, tú vas a tener la capacidad de dar testimonio de quién es Jesucristo. Si no tienes el Espíritu Santo, ni siquiera hay deseos de buscar a Dios, menos vas a tener la capacidad, la fuerza, el ímpetu, el poder de testificar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda palabra en el griego koiné, como lo dije anteriormente, es la palabra testigos, martus, mártir. Aquel que da testimonio hasta la muerte. No es alguien que un día se vaya a retractar, esos son los apóstatas. Es alguien que da testimonio hasta el final. Por eso está usando la palabra mártir. Bien, el texto está basado y no está por demás hacer constantemente esta mención en la Gran Comisión, en lo que tenemos en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20. Es decir, hay una misión para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la misión? Predicar su evangelio, hacer discípulos, hablar, ser testigos, dar testimonio de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Esa es la finalidad de la iglesia, hermanos. Ese es el trabajo que se nos ha encomendado. Ese es el trabajo que cada uno de nosotros debería estar haciendo. Y cuando estoy diciendo que deberíamos estar haciendo, y no solo esta iglesia, sino todas las iglesias, claramente estoy diciendo que es más que evidente que hay una deficiencia en la predicación del evangelio. Y estamos hablando de un hecho personal. Y ni siquiera estamos hablando de conocimiento. Lo vimos en la sesión pasada en el libro de los Hechos, en el versículo 6 y 7, acerca de ese morbo que cada uno de nosotros puede tener o puede inclinarse por las cosas teológicas que realmente no tienen nada que ver con darle gloria a Dios. Es una cuestión egocéntrica, vanagloriosa, pero no tiene nada que ver con las cuestiones de hablar de acerca de Dios, o dar testimonio acerca de Dios. Y hice una mención muy breve, y nosotros conocemos a bastantes personas, desgraciadamente, ¿sí?, que van de iglesia en iglesia, que se la pasan contendiendo por internet, pero bueno, realmente su deseo nunca es glorificar a Dios, sino glorificarse a sí mismos. Aquí, versículo 8 del libro de los Hechos, está nuestro mandato. Cuando decimos que somos esclavos de Jesucristo, estamos asumiendo que cada uno de nosotros está completamente sometido a cada porción que Él haya dicho que nosotros tenemos que hacer. Como lo sería un esclavo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos del apóstol Pablo, que se sometía sin cuestionar. Hay una misión para cada uno de nosotros, y esa misión es predicar el evangelio. Pero tal pareciese que eso fuese como
la muletilla del pastor para sus sermones. ¿Saben lo que es una muletilla, verdad? Parece que eso fuese la muletilla del pastor para los sermones. Así como en las iglesias de la prosperidad te predican cualquier cosa y siempre van directo al diezmo. Y el dinero, y el diezmo, y el dinero. Y parece que cuando el pastor habla del evangelio, en este caso en una iglesia reformada, una iglesia bíblica, el pastor, el evangelio, la muletilla del pastor. No, es que realmente la Biblia está llena de ordenanzas para nosotros de predicar el evangelio. Y si la iglesia no está predicando el evangelio, hermanos, no estamos sirviendo para el reino. Punto. Es decir, tu vida, te lo voy a poner un poco más frívolo, más seco. Tu vida como cristiano no sirve para nada. Porque has sido llamado a ser testigo. No sirve para nada. La Escritura está siendo clara. Tú vas a recibir un poder, una capacidad, dunamis, una fuerza. ¿Para qué? Para ser testigo, para testificar. Una de dos. O tú no has recibido el poder, o tú no has recibido la capacidad, tú no has recibido el ímpetu. Tú no has sido sellado con el Espíritu Santo, por eso no tienes ningún deseo de predicar el Evangelio. Y podrías verte en ese caso como uno más de los fariseos que hay en todas las iglesias. Voy a citar a nuestro querido hermano y pastor Roosevelt, cuando hablamos acerca de Coalición por el Evangelio. Que no es la intención, pero por si quieren buscar la cita para que ustedes la vean. Y él dice algo que es muy cierto, y él lo recalcó, de hecho, en otras entrevistas en la radio, y él dice que lo repite constantemente, y es muy cierto. Cuando están en una iglesia apóstata, ya sea pentecostal o ya sea esas bautistas entre arminianas y pelagianas, y no sabemos qué tanta revoltura doctrinal traen, allá terminaba el predicador, o el motivador, mejor dicho, porque luego no predican la palabra del Señor, terminaba el motivador y les hacía pasar al frente y les decía, repite una oración conmigo. ¿Se acuerdan de esa oración? Y repetían la oración, y las personas que repetían la oración creían que ya eran salvas, porque repitieron una oración. Aquí en una iglesia reformada, en una iglesia bíblica, pasa algo similar. Creemos que por estar en una iglesia doctrinalmente sana, ya somos salvos. Es lo mismo, solamente en una inclinación diferente, dentro de nuestras mismas concupiscencias, ¿no? ¿Por qué? Porque la Escritura está diciendo, tú vas a recibir un poder, el Espíritu Santo, cuando venga sobre de ti, tú vas a tener el poder, vas a tener la capacidad y me vas a ser testigo. Claro está que en primera instancia está hablándole a los discípulos en una situación geográfica, no se trata de alegorizar esto, no tiene ninguna alegoría, más bien estamos situando las ciudades, ¿sí? Pero al fin termina diciendo, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y claro está que desde Roma, donde el apóstol Pablo, y leímos Hechos en el capítulo 28, donde recibía a todas las personas, claro está que de ahí salieron muchísimos predicadores. Por supuesto. Y el evangelio fue regado. Fue proclamado el evangelio.
Los apóstoles tenían que recibir poder. Tenían que dar testimonio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Era el único fin, testificar. Por ello estamos citando Juan capítulo 14, 26, cuando venga el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿Él qué? Él os enseñará todas las cosas y recordarán todo lo que yo he dicho. Y por eso mismo nosotros somos testigos. El texto, claro, está directo, Juan 14, 26, está directo a los apóstoles. ¿Quiénes fueron quien enseñó la doctrina a la iglesia? Los apóstoles. ¿Quiénes fueron quienes empezaron a predicar el evangelio? Los apóstoles. Claro, está hablando textualmente en datos precisos. Y claro que se aplica a cada uno de nosotros. Hemos sido sellados, por eso hace 2 semanas, hace 2 sesiones que hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo, si no mal recuerdo. Ahora, ¿cómo somos bautizados con el Espíritu Santo? Y no es que haya una diferencia, es que la Escritura te provee de una progresión acerca de la revelación misma de Dios, de la soberanía de Dios para testificar de su gloria. El apóstol Pedro, en su primera carta, quien diese el primer sermón en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, en su primera carta, en el capítulo 3, habla de ese mover de ser testigos. Dice en el versículo 14 del capítulo 3 de su primera carta: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 15. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y ese texto, claro, está a los contenciosos. Es que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa. Que voy a estudiar esta teología sistemática, ¿para qué? Porque tenemos que estar preparados para... No, está hablando de la fe que se te ha sido delegada, del testimonio que tienes que dar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Testimonio que claramente, pues si no lo estás dando, yo diría, no creo que haya, perdón por mi tanta ignorancia, pero lo que yo conozco de la Escritura, no creo que exista un cristiano que le dé pena hablar de nuestro Señor Jesucristo. Que sí puede existir un cristiano que quiera agradar al hombre más que al Señor, que prefiera estar bien con el hombre. Ese sí existe. La Escritura lo narra y lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos. Pero sí lo narra. Por tanto, hay tantas advertencias al respecto. No, pues ¿qué tal si me meten qué tal si? No, esa no debe ser la actitud de un verdadero creyente. La iglesia cumplió esta promesa, cumplió este mandato específicamente en Hechos en el capítulo 2, versículo 29, varones hermanos, o se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades y su carne no vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual, y lo dice en el versículo 32, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Están dando testimonio de la resurrección de Jesucristo. Yo por eso les digo,
¿Qué no puede faltar en la predicación del Evangelio? Y quiero alejarme de esas cuestiones tristes y erradas donde las personas se exponen. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No es cierto. Yo no veo un plan maravilloso en el libro de los Hechos para los apóstoles. Y ni hablar de los mártires históricamente, ni hablar de la persecución a través de 2000 años. Pero el libro de los Hechos no ve un plan maravilloso. Veo personas perseguidas por predicar el verdadero evangelio, así como actualmente las personas que predican verdaderamente el evangelio pues son rechazadas. ¿Quién te va a aceptar porque le estás diciendo que es un pecador, que necesita arrepentirse, que su vida es una miseria? Y si estás constantemente, ¿quién te va a querer a su lado? Nadie. Absolutamente nadie. Bueno, el evangelio, y creo que estoy usando una palabra completamente errada, mejor, lo que hoy se supone que predican algunas iglesias es bienestar. ¿Tienes algún problema? Ven, vamos, te llevo a la iglesia, Dios te puede ayudar. No, ese tipo de promesas yo no daría. La única promesa que yo te puedo dar es que si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo para vida eterna, tú vas a ser salvo. Porque hay un juicio a nuestras vidas. Y todo aquel que no se arrepiente tiene muerte eterna. Eso es lo que la Escritura enseña. Pero aquel que cree en quien murió por el impío en la cruz del Calvario, será salvo y estará con Dios por la eternidad. Y tú has violado la ley de Dios si eres un pecador y necesitas la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí te puedo prometer, porque es lo que me ha sido delegado anunciar. Esas son las buenas nuevas de salvación. Promesas terrenales, cualquier campaña de mercadotecnia te la puede dar y te brinda esas alegrías. El Buen Fin te brinda esas alegrías terrenales, carnales, pasajeras. El Evangelio no, el Evangelio es eterno. Y vamos a ver, a partir de este texto que yo estoy dando del libro de los Hechos, en el capítulo 2, a la iglesia siempre dando testimonio de ese evangelio. ¿Por qué? Porque recibieron poder, dunamis, capacidad. Quien no tiene el poder del Espíritu Santo no tiene la capacidad de predicar el evangelio. Con la predicación, con la exposición de todo el libro de los Hechos, nosotros vamos a dejar a un lado esas enseñanzas pentecostales que piensan que el poder del Espíritu Santo es hacer un medio milagrito y revolcarse en el piso, o hacer creer que hacen un milagro. Eso no. De hecho, vamos a ver en el libro de los Hechos que el único fin de hacer un milagro era posteriormente predicar el Evangelio. Capítulo 3, luego, ¿sí? Pedro predica en el pórtico de Salomón. Hay un milagro. Hechos capítulo 3, verso 14, mas nosotros negaste al santo y al justo y prendiste a que se diese un homicida. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes ha anunciado por la boca de todos los profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él les envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Un milagro, predica el Evangelio. El centro no fue el milagro. Vamos a ponerlo en términos terrenales. Fue para llamar la atención, para autentificar.
lo que se iba a predicar. Pero ustedes van a ver, y estoy dando solamente unos ejemplos, capítulo 3, se predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser testigos, una iglesia, y estoy hablando en términos personales, no en una iglesia local. Si no estás predicando el Evangelio, no estás sirviendo. No estás sirviendo para el reino. Y qué duro el contraste de lo que hablamos la semana pasada, que yo creo que la mayoría de ustedes tuvo que haberse confrontado, ¿sí? Respecto al libro de los Hechos. ¿Cómo queremos conocimiento nada más para envanecernos? Ay, que necesito saber, como los discípulos. ¿Ustedes creen que necesiten saber? Según la misma Escritura. ¿Lo creen todavía? Lo que ustedes necesitan es predicar el Evangelio, porque es a lo que hemos sido llamados. Es a lo que hemos sido llamados. Siempre una disposición de la iglesia primitiva. Y vamos nada más en el capítulo 3, pero pasamos al capítulo 4, versículo 32, y estoy en el libro de los Hechos, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban, ¿qué? Testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Capítulo 4, vamos. Predicando, siendo testigos, dando testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El libro de los Hechos, como lo estoy diciendo, versículo 8, es la temática del libro. Es la historia. Escuchen esto. El libro de los Hechos es la historia de hombres trabajando para Dios. ¿Cómo trabajaron para Dios? Viniéndose a sentar, predicando el Evangelio. Pero voy a hacer hincapié en la plenaria. Si no ha recibido la capacidad, si no ha recibido el dunamis, el poder del Espíritu Santo para dar testimonio, creen en Jesucristo para vida eterna. Creen en Jesucristo. Creen lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Necesitas mirarte como un pecador, como una pecadora. Mirar tu necesidad de Él. Tu necesidad de Cristo no es terrenal, es celestial. Si tu necesidad de Cristo, si tú en tu mente crees que tu necesidad de Cristo es por algún problema, una deuda, una situación sentimental, emocional, no, estás completamente equivocado o equivocada con el Evangelio. Nuestra necesidad de Cristo es porque nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador, porque hay un juicio a nuestras vidas que ninguno puede pagar, que ninguno puede satisfacer. El único que lo satisfizo fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la Escritura dice que lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Cree en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Arrepiéntete, palabra en griego koiné metaneo. Hay una exhortación a un cambio de vida. Etimológicamente compuesta, es un cambio de dirección. Llevabas una vida. Y la palabra indica un cambio de 160 grados. Cambio radical. Claro está que las personas que por la gracia de Dios han creído iban rumbo a la muerte y giraron hacia la gloria celestial, esquina con un reino eterno en la presencia de nuestro Señor Jesucristo.
Y vamos a ver el libro de los Hechos, pasamos al capítulo 5, estamos capítulo por capítulo en esto, pero pasamos al capítulo 5. Pedro y Juan, aún en la persecución, testifican. A ustedes nadie les persigue, a la iglesia aquí en México o en América no se les persigue el evangelio. Voy a decir lo que muchos predicadores han dicho, a lo mejor hace falta eso, una persecución. Pero les digo algo, para los que mueven la cabeza diciendo que sí, si muchas veces no aguantan una pequeña prueba del Señor y nos deshacemos con tantito, ¿crees que van a aguantar una persecución como la que sufrió la iglesia primitiva? Ellos testifican, Hechos capítulo 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no te mandamos estrictamente que no enseñases en el nombre? A ti nadie te prohíbe. Pero yo creo que si te prohibieran, menos. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de esta doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y nosotros qué somos? Testigos suyos y de estas cosas. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos. Nos saltamos hasta el capítulo 10 con Cornelio. Pedro testificándole a un gentil. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Claro está que está hablando de la salvación, ¿verdad? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulga por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y nosotros qué? Somos testigos de estas cosas. Están predicando a Jesucristo, están siendo testigos. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, en Hechos capítulo 13, versículo 26, después de entrar a una sinagoga y de que se leyese la ley y los profetas, en el versículo 26 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra ¿de qué? De esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, le pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora somos ¿qué? Sus testigos ante el pueblo. La noche siguiente que el apóstol Pablo está frente al concilio, cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece en el versículo 11 del capítulo 23, dice, ten ánimo, Pablo, pues como has que testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también, ¿en dónde? En Roma.
El libro de los Hechos es el libro donde muestra cómo la iglesia trabajó predicando el Evangelio, hermanos. Piénsenlo un poco. Es la labor que se le encomendó a la iglesia, anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿No lo dice el apóstol Pedro, que somos llamados de las tinieblas a su luz admirable para hablar de sus virtudes? Y como el pasaje que leímos al inicio, Pablo predicando en Roma, Hechos capítulo 28, versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente. ¿Y qué? Sin impedimento. Bueno, y nada más leí unos pasajes del libro de Hechos. Pero el libro de Hechos narra a la iglesia predicando el Evangelio. ¿Y quién es la iglesia? Aquellos que han sido llamados fuera a él. La palabra griego en eclesia. Aquellos que Dios ha sellado con su Santo Espíritu. Aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo tienen la capacidad, tienen el poder. Pero a veces es muy contradictorio el cómo se puede llegar a conducir una iglesia local. Parece que no estamos atentos a estas verdades en la práctica. ¿Qué les impide predicar el Evangelio? Lo único que les impide predicar el Evangelio es no tener la convicción de la grandeza del mismo. Y la convicción únicamente la da el Espíritu Santo. Veremos en el libro de los Hechos una iglesia activa en la predicación del Evangelio. Vemos en el siglo XXI una iglesia pasiva. Aún a pesar de enseñanzas, aún traen ese molde de la iglesia de la prosperidad o de cualquier centro del siglo XX, donde pensamos que la iglesia es un auditorio y un exponente. Esa no es la iglesia. Venimos el día del Señor a adorarle, a aprender de su palabra, a ser exhortados, a convivir entre hermanos. Pero esto no es la iglesia, nada más. Si piensan que porque asisten a los 2 servicios en la mañana y en la tarde ya están cumpliendo con el Señor, no, al contrario, se deberían de sentir dichosos de tener una iglesia local, sana, reformada, bíblica, en la cual venir, aprender, adorar. ¿Saben que hay muchas localidades donde hay hermanos que no tienen una iglesia local sana? Y para aquellos que sí han sido iluminados con el Espíritu Santo, para aquellos que verdaderamente han sido iluminados, lo insoportable que es que vayas a un lugar que diga ser iglesia y escuches puras tonterías. Hay un pasaje hermoso y confrontador a la vez, iluminador y cegante, esplendoroso y misterioso, con gozo por la responsabilidad, pero a la vez temeroso por la obligación. Y está en Romanos capítulo 10, y con esto concluyo, en el versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo quieres que una persona invoque
a aquel en el cual que no han creído. Y estoy diciendo, claro está, entendemos el contexto de la carta a Romanos, pero si aplicamos esto al contexto del siglo XXI, yo creo que un 90% de las personas han escuchado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si no por televisión, por una película, por diversas religiones, por aquella distribución masiva de la iglesia pentecostal, pero muchas personas. La pregunta es, ¿han escuchado el verdadero evangelio? ¿Han escuchado verdaderamente a qué vino Jesucristo? Hay personas que dicen ser pastores y ni siquiera lo saben. Cuanto más las personas a las cuales ellos se exponen. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer? Aquel que da esperanzas de vida eterna, si no han oído de aquel que murió por tus pecados. ¿Cómo pues van a creer? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Quién va a predicar verdaderamente a Cristo? Al Cristo de las Escrituras, el Evangelio de las Escrituras. ¿Cuántas iglesias que conocen el verdadero Evangelio hay por lo menos en esta ciudad? En este estado, vamos a ponerlo más lejos. Y si esas iglesias que conocen el verdadero Evangelio no lo predican, bueno, yo creo que no se ha entendido la labor de cada uno de ustedes. Es como si hoy los empleados hacen en un lugar, fueran a pedir trabajo a la empresa que ustedes quieran, les dan el trabajo, los pasan a su área de trabajo, pero no hacen nada. No están haciendo la labor de la iglesia. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Predicar el Evangelio, ser testigos, pero necesitas el poder. Y parece que cuando yo menciono esto, porque claro, esta no es la primera vez que lo menciono, tal parece que cuando yo menciono esto, el pastor nos está regañando, que te deberías de sentir dichoso de que se te ha encomendado el hablar de la gloria de Jesucristo. Deberías sentirte dichoso de que se te esté recordando. Pero al verlos tan inquietos, yo creo que tienen mucha prisa. Pastor, pues ya el sermón. Sí, el Evangelio lo tenemos que predicar muy bien ya. Oremos, tomemos la Santa Cena y vámonos, ya cumplimos. No, eso no es una iglesia. No dispones tu día del Señor para el Señor. No es una hora del Señor. No es mediodía del Señor. Es el día del Señor. Vas a disponer toda la semana para predicar el Evangelio. Cuando puedas. Yo no te lo creo. Si un día que tienes que levantarte única y exclusivamente con el corazón dispuesto para hacer las cosas santas. Y alguien dirá, es que usted no sabe lo que tengo que hacer. Bueno, llevo bastantes años enseñándote acerca del día del Señor y bien tú puedes preparar todas tus cosas un día anterior para que el día del Señor te levantes temprano, abras tu Biblia, ya tengas tu vestimenta preparada. Incluso una hora antes ya estás arreglado y con tu Biblia, ya que abran la iglesia para ir a... Si eso no lo haces, ¿crees que voy a esperar que
de lunes a sábado, prediques el Evangelio. Y dime tú, contéstate, ¿tienes autoridad para reclamarles a los de la prosperidad? A los locos 20 que se tiran nada más y que alborotan sus manos y hacen cada sandez. ¿Tienes autoridad para ello? Si tú sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces. ¿Quién está peor? ¿Quién está peor? Si tú sabiendo que tienes que predicar el Evangelio, no lo haces. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y después un texto tan hermoso que desgraciadamente no lo han atado a la tabla de su corazón. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos. Como el apóstol Pablo le dice a los corintios, se nos ha otorgado el ministerio de la reconciliación. Bellas palabras. El hombre enemigo de Dios. Dios en su gracia nos ha redimido, nos ha llamado a una morada eterna y nos ha dado la oportunidad de dar ese maravilloso, llevar, anunciar ese maravilloso regalo de salvación al perdido. Prediquemos el Evangelio, hermanos. Hablo a los que han recibido el poder, a los que han recibido la capacidad. Prediquemos el Evangelio porque somos llamados a predicar el Evangelio. Y a los que no han recibido la capacidad, les predico el Evangelio de la gracia, que Jesucristo murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados y nos ha dado morada eterna solamente con creer en lo que Él hizo, arrepintiéndonos y poniendo toda nuestra confianza en aquel que murió para redimirnos. Amén.